Pensamiento político de Nicolás Maquiavelo. Aunque Maquiavelo nunca lo dijo, se le atribuye la frase "el fin justifica los medios", ya que resume muchas de sus ideas. Se considera a Maquiavelo como uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento, pues con su aporte se abre camino a la modernidad en su concepción política y a la reestructuración social. Tradicionalmente se ha encontrado una aporía en el pensamiento maquiavelano, como consecuencia de la difícil conciliación de sus dos obras principales, los discursos sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe. En los discursos, Maquiavelo se declara partidario de la República, partiendo del supuesto de que toda comunidad tiene dos espíritus contrapuestos, el del pueblo y el de los grandes, que quienes gobiernan el pueblo, que están en constante conflicto. Para Maquiavelo, el mejor régimen es una república bien organizada. Toma como ejemplo la República Romana, aquella que logre dar participación a los dos partidos de la comunidad para de esta manera contener el conflicto político dentro de la esfera pública. Maquiavelo señala, y de aquí la clasificación de bien organizada, que es primordial que en dicha república se disponga de la institución necesaria para canalizar el conflicto dentro de las mismas, sin las cuales la república se desarmaría. Ninguna de las otras formas de gobierno, como la aristocracia, la tiranía, la democracia o la monarquía, logran el equilibrio de los partidos dentro del régimen, por lo que son inestables. El pensamiento político de Thomas Hobbes hay 3 puntos claves que analiza. Es sobre el poder, Estado y la pasión de los hombres. Desde su contexto, visualiza como única salida y solución a la crisis al estado absolutista que existe en su tiempo-espacio. Hobbes, al ser estudioso de Maquiavelo, es normal que considere que no debe existir esta división de poder, por la concepción de la naturaleza del hombre, pues éste, al ser malo, sería incapaz de guardar orden, sino más bien trataría de competir hasta conseguir el poder. El Estado soberano es defendido, y lo describe como necesario para la conservación de la vida, la propiedad, libertad e igualdad, logrando así el orden que el rey se planteaba como objetivo. Pues Hobbes es materialista, hace que la política se convierta en un arte egoísta, y la mayoría de países imitan las enseñanzas del Leviatán y del Príncipe, aunque ahora ya no hay absolutismos monárquicos, hay absolutismos democráticos. El pensamiento político de Rousseau dice que la voluntad general reside en el pueblo y se manifiesta a través de la ley votada directamente por el pueblo en asamblea. El ciudadano es soberano en cuanto participa en la voluntad general y en cuanto es dirigido es súbdito, aunque es libre, porque al obedecer la ley que él ha contribuido a crear, obedece a una voluntad que es también su auténtica voluntad, viniendo así a crear una unión social perfecta o cuya expresión y principio rector es la voluntad general. Rousseau estableció que la voluntad popular es el único fundamento de la organización política. Es defensor de la soberanía popular del principio de la voluntad general. Se deduce el concepto de democracia en Rousseau, entendido como el gobierno del pueblo y la base de sustentación del Estado, erguido de acuerdo a la fuerza común propia de la voluntad general. La democracia y la opinión pública. Enfoque de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori postula importante definir la palabra democracia para comprender en qué consiste el sistema político. La palabra democracia viene del griego, demokratia, la cual se compone de 2 términos, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Esta palabra, traducida a la lengua española, podemos decir que es el poder del pueblo, de manera que la democracia son sistemas donde el pueblo manda. Sartori recalca 2 nociones operativas de democracia. Así tenemos principio de mayoría absoluta. La mayoría tiene todos los derechos, mientras que la minoría no tiene ningún derecho. Y principio de mayoría relativa. La mayoría tiene derecho a mandar, pero respetando los derechos de la minoría. La ciencia política está de acuerdo que la democracia tiene que basarse en el principio de mayoría relativa, puesto que de no ser así, la democracia tendrá menor duración. Y a mayor duración,
la democracia inicia a funcionar óptimamente. Otro punto importante es que al ser la democracia el gobierno del pueblo hacia el pueblo, está dividida en gobernado y gobernante. Gobernante se refiere a las elecciones, es decir, cuando se vota. Giovanni Sartori precisa al respecto. Se dice que las elecciones deben ser libres, sin duda, pero también las opiniones deben ser libres, es decir, libremente formadas. Si las opiniones se imponen, las elecciones no pueden ser libres. La política, desde el punto de vista de Maquiavelo, en mi opinión, se basa en que el gobierno sea una república y haya una democracia, para que conforme a eso se pueda elegir por la mayoría de votos a un representante que encabece ese gobierno. Y pues obviamente hay toda una jerarquía de poderes. Actualmente existen diversos partidos, se llega a hacer una votación y democráticamente es quien gobierna. Pues a partir del pensamiento de Thomas Hobbes, hemos aceptado entregarle parte de nuestra libertad natural o restricción de ella al Estado, esto con la finalidad de obtener un orden y una paz, esto bajo la amenaza del castigo. También se aclara que el poder no debe radicar en varias personas, ya sean muchas o pocas, sino en una sola, puesto que tendría un mejor criterio para gobernar al Estado y dirigirlo con éxito hacia la paz y el orden. En la época de Hobbes se le conoce a esta persona como monarca y pues en la actualidad se le conoce como gobernante. Mi pensamiento sobre lo que dice Rousseau es el siguiente: que aunque el pueblo es el encargado de votar por quien queramos, terminamos siendo súbditos y víctimas de quien escojamos como representantes para ejercer el poder. También habla sobre el voto. El voto es secreto, libre y soberano. Habla también sobre los pasos de cómo se debe elegir a un presidente, que nos ayude a sobresalir y mejorar como ciudadanos. Y eso es todo lo que dice Rousseau. En conclusión, Giovanni Sartori nos habla más que nada sobre la democracia. La democracia es el poder que tiene el pueblo sobre el mismo pueblo. Él nos habla del principio de la mayoría relativa, donde es la minoría tiene derecho a mandar, pero respetando los derechos de la mayoría. Y es lo que se ha estado usando últimamente en la política, más que nada, ya que de no ser así se convertiría en una dictaduría, dejando fuera la democracia. Y él nos habla sobre la democracia, entonces tenemos que... Eso es lo más relevante de Giovanni Sartori.